En el verano de 2011, un adolescente de 16 años se sumergió en las aguas cristalinas del mar Egeo, cerca de las costas de Grecia. Lo que esperaba ver era el azul infinito y la biodiversidad vibrante que los folletos turísticos prometen con insistencia. Lo que encontró, sin embargo, fue una pesadilla silenciosa y traslúcida. Bajo la superficie no vio bancos de peces plateados ni corales coloridos. Vio bolsas de plástico, docenas de ellas, flotando como espectros que no sabían que ya estaban muertos. La mayoría de las personas habrían regresado a la superficie, se habrían sacudido el agua salada y habrían olvidado la imagen antes de la cena. Él no pudo. Lo que sucedió en los siguientes 14 años es una de las historias de desafío a la lógica más extraordinarias de la historia moderna. Un relato sobre un joven que miró un problema considerado terminal por la ciencia global y escuchó algo que el resto del mundo, cegado por el cinismo, ignoró por completo. Los científicos más respetados dijeron que no se podía hacer. Los expertos en oceanografía se rieron en conferencias internacionales frente a sus esquemas infantiles. El propio océano, con su fuerza bruta e impredecible, pareció luchar físicamente contra sus intentos iniciales. Y sin embargo, para el año 2025, más de 45 millones de kilogramos de plástico han sido extraídos de las aguas del planeta mediante su tecnología. Esta historia es mucho más extraña, técnica y poderosa de lo que sugieren los titulares de prensa que solemos consumir de pasada. Si alguna vez has creído que la voluntad de una sola persona carece de peso frente a la inercia de la historia, lo que vas a presenciar hoy es la prueba física y matemática de lo contrario. Pongamos la escena en su lugar exacto para entender la magnitud del abismo. Entre Hawái y California, en este preciso momento, existe una zona del océano que la mayoría de los seres humanos nunca verá. No tiene fronteras en ningún mapa político, ningún gobierno la controla y ninguna ley internacional la protege de manera efectiva. Se llama la Gran Mancha de Basura del Pacífico. Ocupa 1.600.000 kilómetros cuadrados. Para que comprendas la escala real de esta monstruosidad, es casi el doble del tamaño del estado de Texas, o 3 veces el tamaño de Francia. Pero aquí está lo que los documentales suelen explicar de forma errónea. No es una isla flotante de basura sobre la cual podrías caminar, o que podrías ver desde un avión comercial. Es algo mucho más insidioso y letal. Es una sopa de plástico. Es una acumulación masiva, casi invisible para los satélites convencionales. La radiación ultravioleta del Sol, en un proceso de décadas, descompone el plástico en fragmentos tan diminutos que la ciencia los denomina microplásticos, partículas más pequeñas que un grano de arroz. Estos fragmentos entran en los cuerpos del plancton, la base misma de la vida en la Tierra. El plancton es consumido por peces pequeños, estos por peces medianos, y estos últimos por los depredadores que terminan en las lonjas de nuestras ciudades. El océano se estaba envenenando a sí mismo, y a través de él introducía polímeros sintéticos en nuestra propia cadena alimenticia. Desde la década de 1970, el consenso científico era unánime y desolador. La gran mancha de basura del Pacífico es imposible de limpiar. Los cálculos indicaban que el costo ascendería a decenas de miles de millones de dólares. Usando barcos y redes tradicionales, el proceso de limpieza tardaría aproximadamente 79.000 años. Una cifra que marea. La humanidad creó este problema en apenas 5 décadas de industrialización masiva, pero resolverlo, según la academia, llevaría más tiempo del que ha existido la propia civilización humana registrada. Esa era la verdad oficial hasta que un adolescente holandés con una máscara de buceo decidió que el dogma estaba equivocado. Su nombre es Boyan Slat. Nacido en 1994 en Delft, Países Bajos, una ciudad con una tradición de ingeniería que se respira en cada canal. Imagínalo a los 16 años, delgado, extremadamente curioso, el tipo de joven que desarmaba dispositivos electrónicos en su habitación solo para entender su arquitectura interna. Tras aquel viaje a Grecia, su percepción de la realidad se fracturó. Recordaría años después: vi más bolsas de plástico que peces. Y no dejaba de pensar, ¿por qué nadie hace nada al respecto? Esa pregunta es la que separa a los espectadores de los arquitectos del cambio. Mientras la mayoría de la humanidad se hace esa pregunta y luego desliza el dedo hacia el siguiente video en su pantalla,
Slade regresó a su casa y dedicó los siguientes 3 años a intentar responderla mediante el cálculo. No buscó validación en redes sociales ni fama instantánea. Se sentó en su dormitorio, rodeado de libros de física de fluidos y manuales de ingeniería naval, y comenzó a estudiar la dinámica de las corrientes oceánicas. Analizó por qué cada propuesta de limpieza anterior, basada en la persecución activa de los residuos, había fracasado estrepitosamente debido al costo energético y logístico. Fue en una de esas noches de aislamiento creativo donde llegó a una idea de una simplicidad tan radical que resulta casi ofensiva para quienes complicaron el problema durante décadas. En lugar de gastar fortunas en flotas de barcos quemando petróleo para perseguir plástico disperso en millones de kilómetros, ¿qué pasaría si dejas que el océano trabaje para ti? Las corrientes oceánicas son motores constantes que ya mueven y concentran los escombros por su propia inercia. Slade visualizó un sistema de barreras flotantes masivas que funcionaran con la física natural del océano en lugar de resistirse a ella. Sin motores, sin flotas, solo diseño inteligente, flujo pasivo y una paciencia geológica. Sonaba demasiado elegante para ser cierto, y esa fue la razón exacta por la que la élite científica del momento lo ignoró sistemáticamente durante sus primeros pasos. Para entender la magnitud de lo que se estaba perdiendo, debemos retroceder en el tiempo, antes de que el término contaminación fuera una constante en los informativos. El Giro del Pacífico Norte no era un vertedero, era una de las mayores catedrales biológicas del planeta. Este sistema de corrientes rotativas, impulsado por los vientos y la fuerza de Coriolis, funcionaba como un pulmón oceánico de proporciones épicas. Allí, especies migratorias como el albatros de Laysan o la tortuga laúd encontraban un santuario de alimentación tras recorrer miles de kilómetros. Era un ecosistema de una pureza absoluta, donde el agua, lejos de las costas continentales, poseía una transparencia que permitía a la luz solar penetrar a profundidades asombrosas, alimentando a miles de millones de fitoplancton que producen más de la mitad del oxígeno que respiras hoy. La degradación de este paraíso no fue el resultado de un acto de maldad deliberada, sino la consecuencia de una victoria tecnológica que se volvió contra sus creadores. En la década de 1950, la humanidad celebró la llegada de la era del plástico. En 1955, la revista Life publicó un artículo titulado Vida de usar y tirar, celebrando cómo los objetos desechables liberarían a las amas de casa de la esclavitud de fregar platos. Fue una decisión sistémica. La economía global necesitaba un material ligero, barato y, sobre todo, indestructible para facilitar el comercio a larga distancia. El problema técnico es que diseñamos un material para durar siglos, con el fin de utilizarlo en productos que se usan apenas unos minutos. Esta lógica de mercado ignoró la mecánica de los fluidos. Cada envase, cada red de pesca de nylon perdida y cada fragmento de poliestireno que llegaba al mar no desaparecía. Era transportado por los ríos y las corrientes costeras hasta quedar atrapado en los grandes giros oceánicos. No fue un evento súbito, sino una acumulación lenta y sistémica. Para la década de 1970, los investigadores ya estaban encontrando partículas sintéticas en el estómago de aves marinas, pero el mundo miraba hacia otro lado, porque el problema ocurría en aguas internacionales, en el no lugar donde nadie tiene jurisdicción. Las consecuencias ocultas de esta acumulación comenzaron a generar una reacción en cadena que la ciencia apenas empieza a cuantificar. No se trataba solo de animales enredados en redes fantasma. La verdadera crisis era invisible. Los microplásticos, al degradarse, empezaron a actuar como imanes químicos, absorbiendo contaminantes orgánicos persistentes presentes en el agua, como el DDT o los bifenilos policlorados. Cuando un pequeño pez ingiere estas partículas, los tóxicos se bioacumulan en sus tejidos grasos, multiplicando su concentración a medida que suben por la cadena trófica hasta llegar al ser humano. La naturaleza, en su interconexión, estaba devolviendo el veneno que le habíamos inyectado. La dimensión económica es igualmente devastadora. Según estimaciones de organismos internacionales, la degradación de los ecosistemas marinos por plásticos genera pérdidas anuales de aproximadamente 13.000 millones de dólares. Esto incluye el daño a las flotas pesqueras, cuyos motores se bloquean con redes a la deriva, el coste del mantenimiento de las rutas de transporte marítimo y la caída drástica del turismo en regiones costeras que antes eran prístinas.
En 1997, el oceanógrafo Charles J. Moore tropezó con esta mancha mientras regresaba de una regata. Sus notas describen un horror absoluto. Día tras día, no veía un solo metro cuadrado de océano limpio. Aquel descubrimiento marcó el inicio de la conciencia colectiva sobre la gran mancha de basura del Pacífico, pero también el momento de la máxima parálisis. Llegamos así al punto de crisis total a principios de la década de 2010. Los modelos matemáticos proyectaban que para el año 2050 habría más plástico que peces en el océano, medido por peso. La trampa era técnica. Cualquier intento de limpieza tradicional con barcos y redes activas resultaría en un desastre ecológico mayor, ya que las redes capturarían y matarían inevitablemente a la fauna marina, el captura incidental, que intentábamos proteger. Además, el consumo de combustible fósil necesario para mover tales flotas emitiría tanto dióxido de carbono que el remedio sería peor que la enfermedad. La comunidad científica, representada por voces como la de la investigadora Miriam Goldstein, advirtió durante años que el coste energético y biológico era inasumible. El mundo se resignó a que el océano fuera el vertedero definitivo de la humanidad, una tumba azul de polímeros donde la vida se extinguiría lentamente bajo una capa de sopa sintética. Parecía que la historia de la naturaleza en el Pacífico ya había sido escrita, y su final era el silencio. La salida de este laberinto no la encontró un comité gubernamental, sino una coalición que desafió toda lógica corporativa. Una alianza improbable entre ingenieros navales de la industria pesada, expertos en dinámica de fluidos y miles de ciudadanos de 160 países que decidieron financiar un experimento sin garantías. Tras el éxito viral de su charla en 2013, Boyan Slat pasó de tener $300 en su cuenta a gestionar un fondo de $90.000 en días, que pronto se convirtieron en millones. Pero el dinero era lo de menos. Lo que realmente cambió el tablero fue el rigor. En junio de 2014, el proyecto publicó un estudio de viabilidad de 528 páginas, firmado por más de 70 científicos y expertos. No era un manifiesto activista, era un manual de ingeniería. El trabajo real comenzó en las aguas del Mar del Norte, donde probaron los primeros prototipos de barreras. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión ocurrió en 2018, con el despliegue del sistema 001, apodado cariñosamente Wilson. Con 600 metros de largo, cámaras y sensores satelitales, Wilson fue remolcado desde San Francisco con la esperanza del mundo sobre sus hombros. Pero el océano es un maestro cruel. Tras apenas 4 meses, el sistema se fracturó. Una sección de 18 metros se desprendió debido a la fatiga del material en las juntas soldadas. Lo que es peor, el plástico no se quedaba dentro. La barrera se movía a una velocidad que permitía que los residuos volvieran a escapar. El fracaso fue televisado. La prensa especializada fue brutal, y más del 25% de los expertos en contaminación oceánica calificaron el proyecto como una distracción peligrosa. Fue en ese momento de oscuridad técnica cuando apareció la figura de Lonneke Holierhoek, una veterana de la industria del dragado marítimo, quien junto a un equipo de ingenieros decidió que el fracaso no era el final, sino el dato más valioso que tenían. Se dieron cuenta de una paradoja física. Para atrapar el plástico, el sistema no debía luchar contra las olas, sino sincronizarse con ellas de una manera específica. De este error nació el sistema 001B y posteriormente la versión Jenny o sistema 002. En 2019 aplicaron un cambio contraintuitivo. Instalaron un ancla de paracaídas masiva para ralentizar el sistema. Al moverse más lento que el plástico impulsado por el viento, la barrera finalmente empezó a retener los fragmentos. Por primera vez en la historia, un sistema artificial recolectó microplástico de hasta 1 milímetro en mitad del Pacífico. Pero la gran sorpresa, el giro que los modelos matemáticos no previeron con exactitud, fue la rapidez con la que la naturaleza reclamó el espacio limpio. Los biólogos del equipo observaron que al retirar las grandes redes de pesca fantasma, que representaban el 46% de la masa de la mancha, el ecosistema circundante respiraba de inmediato. No hubo que esperar décadas. La fauna marina comenzó a transitar por zonas antes bloqueadas por redes mortales en cuestión de semanas.
Aquí es donde el escepticismo jugó su papel más constructivo. Organizaciones ecologistas advirtieron que estas barreras podrían atrapar al Neuston, el conjunto de organismos que viven en la superficie, como los dragones azules o las carabelas portuguesas. Slat no ignoró la crítica. El equipo rediseñó las redes de recolección para que fueran extremadamente superficiales y se movieran a una velocidad menor a la de un humano caminando, permitiendo que las corrientes de agua empujaran a los seres vivos por debajo de la barrera, mientras el plástico, que flota de forma distinta, quedaba atrapado. Los datos demostraron que la tasa de captura accidental era insignificante comparada con el beneficio de eliminar las trampas de plástico permanentes. Mientras perfeccionaban la limpieza en alta mar, una nueva investigación reveló una verdad aún más impactante. El 80% del plástico que llega al océano proviene de apenas 1000 ríos en todo el mundo. Solo el 1% de los ríos de la Tierra eran responsables de la mayoría del daño. Esta revelación cambió la estrategia por completo. No solo había que limpiar el cubo, había que cerrar el grifo. Así nació el Interceptor, una barcaza autónoma propulsada por energía solar que utiliza una barrera diagonal para guiar la basura de los ríos hacia una cinta transportadora de acero inoxidable. Estos sistemas, operando 24 horas al día, han demostrado ser capaces de extraer hasta 100.000 kilogramos de plástico al día en lugares críticos como el río Klang en Malasia o el río Osama en la República Dominicana. La ciencia reconoció entonces que la naturaleza, si se le quitaba el obstáculo físico en sus arterias principales, poseía una capacidad de autorregulación mucho más vigorosa de lo que cualquier cálculo pesimista había predicho. Al cierre de 2025 y entrando plenamente en 2026, los números han dejado de ser proyecciones para convertirse en una realidad física tangible que altera la química de los mares. Los 45 millones de kilogramos de plástico extraídos no son solo una cifra en un balance contable. Representan billones de fragmentos que han dejado de asfixiar las cadenas tróficas del mundo. Para dimensionar este éxito, hay que observar la brecha entre la predicción y el hecho. Donde la ciencia de hace una década preveía milenios de trabajo manual, la tecnología de flujo pasivo y los sistemas de interceptación fluvial han logrado resultados sistémicos en menos de 15 años. Actualmente, 20 unidades interceptoras operan en 9 naciones diferentes, actuando como centinelas en las arterias fluviales más congestionadas del planeta, desde el sudeste asiático hasta el Caribe. Pero el éxito más profundo no es lo que se ha sacado, sino lo que ha vuelto a emerger en su ausencia. En las zonas donde el sistema de limpieza ha operado con mayor intensidad, los biólogos marinos han documentado un fenómeno de resiliencia asombroso. Con la eliminación de las grandes redes de pesca fantasma, que representaban casi la mitad de la masa de la mancha y actuaban como trampas perpetuas, se ha registrado un aumento inmediato en la tasa de supervivencia de crías de tortugas marinas y ballenas migratorias en el corredor del Pacífico. Lo que nadie planeó fueron las bonificaciones secundarias en tierra firme. En lugares como el río Las Vacas en Guatemala, la instalación de barreras de interceptación no solo ha evitado que el plástico llegue al mar, sino que ha transformado la seguridad de las comunidades locales. Antes, las crecidas cargadas de basura durante la temporada de lluvias provocaban inundaciones catastróficas al bloquear puentes y sistemas de drenaje. Hoy, el flujo del agua es constante, protegiendo los hogares de miles de personas. Sin embargo, esta victoria tiene un coste y una logística que a menudo se oculta tras el brillo de la tecnología. La pregunta legítima es, ¿qué ocurre con esos 45 millones de kilos una vez que tocan tierra? No se envían a vertederos comunes para que vuelvan al ciclo de contaminación. Se ha implementado una cadena de custodia, donde el plástico se clasifica por tipo de polímero y grado de degradación. Alrededor del 80% del material recogido en alta mar está tan degradado por la salinidad y la radiación ultravioleta que su reciclaje mecánico tradicional es inviable. Este material se somete a procesos de valorización energética o recuperación química controlada, asegurando que el polímero se destruya de forma definitiva. El 20% restante, compuesto por plásticos más recientes, se transforma en productos de larga duración, como gafas de sol de alta ingeniería, cuya venta ayuda a financiar las nuevas etapas de la misión. Es una economía circular nacida de la necesidad técnica. Hablemos de la economía del optimismo racional.
Limpiar el 90% de la gran mancha de basura del Pacífico para el año 2040 tiene un coste estimado de $7.500 millones. Aunque parezca una cifra astronómica, es menos de lo que cuesta construir un gran estadio olímpico o un tramo de tren de alta velocidad en cualquier capital europea. El dinero proviene de una alianza sin precedentes de financiación colectiva, donaciones filantrópicas y asociaciones con empresas que buscan mitigar su impacto ambiental. No obstante, el proyecto ha tenido que enfrentar contradicciones honestas. Las comunidades de pescadores que inicialmente temían que las barreras afectaran a sus rutas comerciales han tenido que ser integradas en el proceso. Hoy, muchos de esos pescadores han pasado de recoger peces a operar la maquinaria de limpieza, encontrando en la restauración una fuente de ingresos más estable y segura que la de un océano cada vez más empobrecido. Este enfoque está escalando a una velocidad que redefine lo que entendemos por restauración ecológica. De un adolescente con una máscara de buceo en Grecia a una organización con más de 150 especialistas de 30 naciones, el cambio de paradigma es total. Ya no se trata de pedir perdón por el daño causado, sino de demostrar que la tecnología puede ser el sistema inmunológico del planeta si se diseña respetando las leyes de la física. Lo que hoy ocurre en el Pacífico es el borrador de cómo la humanidad podría enfrentarse a otros desafíos climáticos considerados terminales. Esta historia nos obliga a replantear nuestra posición en la Tierra. Durante décadas nos hemos visto únicamente como el agente destructor, una especie de error en la ecuación natural. Pero la recuperación de estas aguas demuestra que podemos ser el factor de equilibrio. La restauración no consiste en intentar volver a un pasado imposible, sino en usar nuestra capacidad analítica para permitir que la naturaleza recupere su propia autonomía. El océano no necesitaba que lo salváramos con heroísmo, necesitaba que dejáramos de asfixiarlo y que retiráramos los obstáculos que nosotros mismos pusimos en sus corrientes. Aquel joven de 16 años que abrió los ojos bajo el agua y vio fantasmas de plástico ya no está solo. La lección enterrada bajo toneladas de basura es que lo imposible no es un hecho, sino una opinión de quienes se rindieron primero. La naturaleza no se rinde. Nosotros tampoco.